Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar, porque vamos a meternos de lleno en el corazón de uno de los romances más comentados, y a veces, más misteriosos del mundo de las telenovelas turcas. Sí amigos, hoy vamos a hablar sobre Burak Özçivit y su, digamos, romance secreto con la talentosísima Neslihan Atagül. El título ya les adelantó un poquito, ¿verdad? Burak Özçivit revela todo sobre su romance secreto con Neslihan Atagül. Y no crean que vamos a andar con rodeos, vamos a desentrañar los rumores, la verdad detrás de las cámaras, y todo lo que se ha dicho sobre esta supuesta relación que en su momento mantuvo a los fans en vilo. ¿Hubo algo más que amistad? ¿Dónde y cuándo ocurrió? ¿Por qué fue tan discreto? Todas esas preguntas las vamos a responder. Así que si son fans de las telenovelas turcas de Burak Özçivit, de Neslihan Atagül, o simplemente les encanta el chismecito de farándula, este vídeo es para ustedes. Prepárense para un viaje lleno de información, especulaciones y por supuesto, muchas sorpresas. No se lo pueden perder. Y antes de que empecemos de lleno quiero recordarles algo súper importante, si aún no lo han hecho suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Además activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subo un nuevo contenido. No se arrepentirán. Y ahora sí, comencemos. Vamos a empezar por el principio, ¿cómo surgió esta bomba? Bueno, para entenderlo, tenemos que retroceder en el tiempo a la época de la exitosa serie Kara Sevda. Una serie que nos conquistó a todos, ¿verdad? Con sus giros inesperados, sus personajes complejos y por supuesto, esa química explosiva entre los protagonistas. Aquí Burak Özçivit y Neslihan Atagül interpretaron a Kemal y Nihan, una pareja que nos hizo suspirar, llorar y emocionarnos hasta la médula. La conexión entre ellos era innegable. La pantalla ardía cada vez que compartían escena. Y claro, como suele suceder en estos casos, los rumores comenzaron a volar como polillas alrededor de una llama. Los fans con sus ojos de halcón notaron detalles, miradas cómplices, gestos. Todo alimentaba la teoría de que la relación había trascendido la ficción. Las redes sociales explotaban con fotos, vídeos editados y especulaciones. Hay algo más, se gustan, son novios en secreto. Era un furor total. Hashtags como almohadilla Burak Neslihan Forever y almohadilla Kemal Nihan Real Life inundaban Twitter e Instagram. Los foros de discusión hervían con teorías y análisis detallados de cada mirada, cada sonrisa, cada roce. Los seguidores de la serie, convertidos en auténticos detectives, diseccionaban cada entrevista, cada publicación en redes sociales, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. La magia de Kara Sevda residía en la forma en que Kemal y Nihan se miraban, se tocaban, se entendían sin necesidad de palabras. Y esa misma magia, esa misma intensidad, parecía extenderse fuera del set. ¿Era solo producto de la actuación, de la química profesional, o había algo más? Esa era la pregunta que todos se hacían. Pero, ¿qué decía Burak? ¿Qué decía Neslihan? Pues en ese momento ambos negaron rotundamente cualquier relación amorosa. Afirmaban ser solo compañeros de trabajo, amigos que se llevaban muy bien y que tenían una gran química profesional. Hicieron hincapié en la importancia de su trabajo y en la profesionalidad que los unía. Argumentaban que la intensidad de sus personajes se debía a su dedicación y a su talento como actores. Dijeron que se sentían muy cómodos trabajando juntos y que eso facilitaba la creación de escenas conmovedoras y creíbles. Sin embargo, las palabras no siempre reflejan la verdad, ¿verdad? ¿Pero era verdad? ¿O era una tapadera para mantener su relación en secreto? Esa es la pregunta del millón. ¿Estaban protegiendo su intimidad, o simplemente no querían arriesgar sus carreras o sus relaciones personales? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones. Y es que, como suele ocurrir en estos casos, la información oficial no siempre coincide con la realidad. Las fuentes cercanas a la producción de Kara Sevda hablaban de una tensión palpable entre ellos, de miradas furtivas, de conversaciones a escondidas. Algunos miembros del equipo supuestamente afirmaban haber sido testigos de momentos de cercanía que iban más allá de la amistad. Se comentaba sobre risas compartidas, abrazos prolongados y conversaciones secretas que se extendían hasta altas horas de la noche. Por supuesto, estas son solo especulaciones,
pero alimentaron la curiosidad y el morbo de los fans. Además hay que tener en cuenta que en aquel entonces, Burak estaba en una relación con Fariye Evcen, otra actriz muy conocida y querida en Turquía. Fariye, con su belleza y su talento, era una de las actrices más solicitadas del momento. La relación entre Burak y Fariye era pública y parecía estable, lo que hacía aún más complicado el escenario. Y Neslihan, por su parte, estaba saliendo con Kadir Doğulu, su actual esposo. Kadir, también actor, era muy popular y su relación con Neslihan era muy valorada por el público. Imaginen el escándalo si se confirmara una relación entre Burak y Neslihan. El mundo de la farándula turca se caería a pedazos. Un triángulo amoroso en medio de dos de las parejas más queridas del país. Portadas de revistas, titulares sensacionalistas, programas de televisión dedicados al tema. La presión mediática sería enorme. Por eso, la discreción era fundamental. La reputación de los implicados, sus contratos publicitarios, sus carreras profesionales, todo estaba en juego. Sin embargo, los rumores persistían. Se decía que Burak y Neslihan mantenían encuentros secretos en lugares discretos. Se hablaba de cenas románticas en restaurantes apartados, de escapadas nocturnas y de encuentros en casas de amigos comunes. Que se mandaban mensajes a través de las redes sociales con códigos ocultos. Los fans más avispados analizaban cada publicación en Instagram, buscando pistas en las fotos y en los comentarios. Se especulaba sobre el significado de ciertas emojis, de ciertas frases en turco que solo los más conocedores podían entender. Que incluso sus parejas Fariye y Kadir estaban al tanto de la situación y estaban muy molestos. Se rumoreaba que Fariye y Kadir habían tenido fuertes discusiones con Burak y Neslihan, y que la tensión entre ellos era evidente en los eventos públicos. Ahora bien, ¿dónde entra el tema de la revelación? ¿Dónde está el todo que promete el título? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. A pesar de que Burak y Neslihan nunca confirmaron públicamente su relación, con el tiempo, se han ido filtrando detalles que parecen confirmar los rumores. Pequeñas migajas de pan que poco a poco han ido revelando un cuadro más claro de lo que pudo haber sucedido. Por ejemplo, hay entrevistas donde Burak habla sobre la increíble conexión que tuvo con Neslihan, y cómo fue una experiencia única en su carrera. Habla de su profesionalismo, de su talento, y de lo mucho que la admiraba. En una entrevista, Burak mencionó: Neslihan es una actriz increíblemente talentosa. Trabajar con ella fue un placer, una experiencia enriquecedora. La forma en que se mete en el personaje, la intensidad que le pone a cada escena, es algo admirable. Nuestra química en la pantalla fue evidente y creo que eso se debió a la buena relación que teníamos fuera del set, basada en el respeto y la admiración mutua. Y aunque no menciona directamente una relación amorosa, la forma en que se expresa es muy elocuente. Se nota que hay un cariño y un respeto muy profundos. Sus palabras, aunque cuidadas, dejaban entrever una conexión especial que iba más allá de la simple amistad. Por otro lado, Neslihan, aunque ha sido siempre muy reservada, ha dejado entrever, en algunas ocasiones, que la experiencia de Karasevda fue muy intensa y que vivió emociones muy fuertes durante el rodaje. En una entrevista más reciente, Neslihan comentó: Kemal y Nihan fueron personajes muy importantes en mi carrera. Me entregué por completo a ese papel y la experiencia fue muy intensa, tanto a nivel profesional como personal. Hubo momentos de gran felicidad, pero también de mucha tristeza. Aprendí mucho y crecí mucho como persona y como actriz. Y aunque tampoco menciona a Burak directamente, sus palabras sugieren que la relación entre ellos fue mucho más allá de una simple amistad. La intensidad de sus palabras, la mirada con la que hablaba del pasado, dejaban entrever un vínculo emocional profundo. Además, con el paso del tiempo se han filtrado fotos y vídeos que podrían ser evidencia de encuentros secretos entre ellos. Imágenes de ellos juntos fuera del set, en eventos privados, o incluso en situaciones que podrían ser interpretadas como románticas. Algunas de estas imágenes fueron tomadas por paparazzi, otras por fans que los reconocieron en lugares inesperados. En algunas fotos se les veía compartiendo miradas cómplices, riendo juntos o incluso abrazados. Aunque estas imágenes no prueban nada de forma concluyente, alimentan la especulación y el debate entre los fans. En definitiva, aunque no tenemos pruebas concluyentes, todo apunta a que sí, que hubo algo entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Un romance secreto o una pasión prohibida, que surgió en el set de Karasevda,
y que mantuvo a los fans en vilo durante mucho tiempo. Un amor que tal vez no pudo ser, pero que dejó una huella imborrable en sus corazones y en la memoria de los espectadores. Pero, ¿por qué nunca lo confirmaron? Probablemente por las razones que ya mencionamos, sus respectivas relaciones, la presión mediática y el miedo a las consecuencias. Mantener una relación en secreto es una decisión difícil, especialmente cuando se trata de figuras públicas. La presión de los medios, los rumores constantes, la opinión pública, todo esto puede ser muy desgastante. Quizás simplemente decidieron mantener su relación en privado, para protegerla de las miradas indiscretas y de la opinión pública. Para preservar su intimidad y su felicidad. Y es que al final, el amor es algo muy personal. Y cada uno tiene derecho a vivirlo y a gestionarlo como mejor le parezca. Las parejas deciden, en última instancia, cómo quieren llevar su relación, y debemos respetar sus decisiones. Lo importante es que independientemente de lo que haya pasado, Burak y Neslihan nos regalaron una historia de amor inolvidable en la pantalla, y eso es lo que realmente importa. Su química, su talento, su capacidad para transmitir emociones, dejaron una huella imborrable en los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Hoy, tanto Burak como Neslihan han rehecho sus vidas. Burak está casado con Fariye Ebsen y tienen 2 hijos. Neslihan está felizmente casada con Kadir Doğulu. Ambos parecen estar muy enamorados y construyendo sus propias familias. El tiempo cura las heridas, y aunque el pasado pueda haber sido intenso, parece que ambos han encontrado la felicidad en sus respectivas vidas. Así que en resumen, en este vídeo exploramos el supuesto romance secreto entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül, desentrañamos los rumores, analizamos las pruebas y especulaciones, y tratamos de entender por qué esta relación nunca fue oficializada. Analizamos las entrevistas, las fotos, las declaraciones, y tratamos de armar el rompecabezas de lo que pudo haber sucedido. La verdad completa tal vez nunca la conozcamos. Pero el misterio, la intriga y la pasión que rodearon a esta supuesta relación, siguen siendo objeto de debate y fascinación para los fans de las telenovelas turcas. Espero que les haya gustado el vídeo. Agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta el final. Me encanta poder compartir con ustedes estos temas de farándula, y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Investigar sobre estos temas, analizar las pistas y compartirlo con ustedes es algo que me apasiona. Y espero que ustedes también hayan disfrutado el viaje. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que hubo algo más entre Burak y Neslihan? ¿Creen que algún día sabremos toda la verdad? ¿Qué opinan de la serie Kara Sevda? ¿Cuál es su escena favorita? Déjenme sus comentarios. Me gusta leerlos y saber qué opinan. Me encanta crear una comunidad donde podamos compartir nuestras opiniones, nuestras teorías y nuestra pasión por las telenovelas turcas. Y antes de que se vayan, recuerden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. Los espero en el próximo contenido. Un abrazo gigante. Chao, chao.